Shalom, shalom familia. Pues ya estamos a la puerta de la fiesta de Shavuot. Vamos a tener un pequeño estudio sobre el libro de los Hechos, capítulo 2. Oremos. Vengan, cantemos a Hashem, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Recibamos su presencia con agradecimiento, con canciones, aclamemos a Él, pues un gran Elohim es Hashem y un gran Rey sobre todos los dioses. Tú eres santo y te encuentras en las alabanzas de Israel. Yo dispongo mi boca para alabar, loar y exaltar a mi Creador, por la unicidad del Santo bendito es Él y su divinidad, con veneración y amor, por medio de aquel que está oculto y es imperceptible, en nombre de todo Israel. Salmo 17. Una plegaria de David. Escucha, Hashem, la justicia. Presta atención a mi rezo. Atiende mi plegaria, que no es con labios de mentira. Que de ante ti salga mi juicio a la luz. Que tus ojos observen mi rectitud. Tú examinas mi corazón, me observas por la noche, me has revisado y no has encontrado nada. Mi pensamiento no contradice mi boca. En las acciones de los hombres por la palabra de tus labios. Yo he cuidado los caminos de la transgresión. Mantén mis pies en tus caminos, para que no tropiecen mis pasos. Yo te llamo, pues me responderás, oh mi Dios, mi Elohim. Dirige tu oído hacia mí, escucha mis palabras, revela tu bondad. Tú, quien redimes a los que te buscan, a los que buscan protección de quienes se levantan contra tu diestra. Protégeme como a la pupila del ojo, a la sombra de tus alas, resguárdame de los malvados que me han desolado, de los enemigos de mi alma que me acorralan. Su grasa los ha cubierto, sus bocas hablan con arrogancia. Nuestros pies ahora quieren acorralar, su vista fijaron para merodear por la tierra. Su aspecto es como el de un león que anhela destrozar y como el de un joven león al acecho de su escondite. Levántate, Hashem, enfréntalo, derrótalo. Salva mi alma del malvado, que es tu espada, de las personas que son tu mano. Hashem, de las personas efímeras cuya porción en este mundo y desean que de tu tesoro oculto llene sus vientres, que los sacies de hijos y que puedan dejar su riqueza a su descendencia. Mas yo con justicia espero ver tu rostro y saciarme despierto de tu imagen. Amén. Padre eterno, le damos gracias en esta hora porque su compasión y benevolencia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre su bendito pueblo. Nos presentamos delante de usted para que nos revele lo que nuestra mente limitada y finita no puede percibir. Queremos que nos bendiga, le pedimos que de una manera sobrenatural nos bendiga en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y que demos fruto a través de este cuerpo que usted ha creado para su gloria. Que esta su palabra sea
muy bendecida en cada oyente y en este grupo de Ministerio México, sus servidores. Le adoramos y le bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues hoy vamos a estudiar el capítulo 2, una parte del capítulo 2, porque estamos a punto de entrar a la gran festividad, fiesta solemne de Shavuot, donde se entregó la Torá a nuestro pueblo Israel y donde a través de Yeshua HaMashiach nos mandó al Consolador. Él dijo que lo esperáramos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, por estar aquí. Así que, mis amados, sobre el capítulo 2, estamos viendo lo que el Padre prometió, el Ruach HaKodesh, y vamos a tratar de resumir este estudio. Usted ya ha de haber leído el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero si no lo ha leído todavía, le invito a que ponga pausa aquí, lo lea, para que podamos comprender juntos y entender este estudio. Amén. Muy bien. Las primeras palabras del capítulo 2 del libro de los Hechos establecen la escena. Llegó la fiesta de Shavuot. Tenemos que limpiar estos lentes religiosos y abrir nuestra mente a lo que el Eterno y en su palabra nos enseña. Así es que vamos a hablar el lenguaje de la Torá en Yeshua. Así que la escena es, llegó la fiesta de Shavuot. Y leemos en este capítulo que debido a Shavuot, que requería que todos los judíos varones se reunieran en el templo, todos los creyentes, y a partir de este momento consistía este grupo de oyentes y creyentes solo en judíos. Estaban juntos en un solo lugar. Recordemos la parte que hemos estudiado en estas porciones en el monte Zion, en Jerusalén, donde como grupo fueron testigos de la asombrosa llegada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Así que estamos frente a un pueblo judío, sí, en el monte Zion, en Jerusalén. Todos creyentes y obedientes a la Torá. Y este grupo de judíos, como grupo, fueron testigos de la asombrosa llegada del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Así que la clave para desbloquear la profundidad de este capítulo y capítulos posteriores es entender lo que Shavuot es bíblicamente y en la tradición hebrea, porque independientemente de lo que nosotros, hablando del mundo religioso como creyentes modernos, podrían imaginar mentalmente, como lo hacíamos nosotros anteriormente, cuando leemos las palabras del libro de Hechos capítulo 2, y como ha sido típicamente presentado a nosotros por maestros y pastores bíblicos cristianos. Así que Lucas, en su libro de Lucas, discípulo de Yeshua, contó la historia en el contexto de lo que los judíos pensaban y creían en esa época. Allí no había gentiles, estaba el pueblo judío, guardando la fiesta de Shavuot, 3 veces al año subiendo a Jerusalén. Y a través de los escritos de sabios y rabinos de antigüedad,
que algunos datan de más de 2 siglos antes del nacimiento de Yeshua, que mientras que Shavuot, traducido al griego como Pentecostés, había conservado su significado y motivo agrícola bíblico original, un significado adicional finalmente fue añadido como una tradición. Y ese significado adicional era que Shavuot era cuando el eterno Adonai Elohim Todopoderoso entregó la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Para concretar este significado adicional, leemos en varios midrashim antiguos, que el midrash son comentarios e interpretaciones sobre el evento del monte del Sinaí. Estos comentarios decían que la entrega de la Torá venía con ruidos fuertes, lo hemos estudiado, truenos, indicando la voz del Todopoderoso. También la Torá dice que en fuego y llamas, y que vino en muchos, más bien en todos los lenguajes humanos, que se pensaba que eran 70 idiomas. Para ser claros, durante el tiempo de nuestro Mesías Yeshua y durante al menos 200 años antes, Shavuot, la cuarta fiesta bíblica del ciclo anual, ¿sí? Del ciclo anual de las 7 fiestas solemnes, tuvo un doble significado dentro del judaísmo. Este doble significado no fue cuestionado por los judíos, simplemente fue aceptado como un hecho y como el conocimiento común. Para nuestros propósitos, no importa si este significado adicional añadido a través de la tradición es legítimo o no. Porque la cuestión es que el mundo judío de la Tierra Santa y la diáspora lo creyó y lo aceptó como verdad. Así que, dado que en el Nuevo Testamento fue escrito por judíos y prosélitos judíos como Lucas, este doble significado para Shavuot constituye el trasfondo contextual para el acontecimiento de Shavuot o Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que está escrito en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que cuando vemos que la venida del Ruach HaKodesh fue acompañado de ruidos fuertes, de llamas, de fuego y de muchas lenguas humanas, entonces vemos que para la gente de ese tiempo, fue esencialmente una repetición del evento del monte Sinaí unos 1300 años antes. Así que para los creyentes judíos que comprendieron lo que estaba sucediendo, la venida del Espíritu Santo era la segunda venida de la Torá. La diferencia entre la primera venida y la segunda venida de la Torá fue expresada por el profeta Jeremías. Vamos a leer en el libro de Jeremías, el profeta, capítulo 31, verso 31 al 33. He aquí vienen días, declara Adonai, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, dice Adonai.
porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Así que, amados hermanos, la primera venida de la Torá fue en el monte Sinaí. Y la palabra de Dios fue escrita en tablas de piedra. La segunda venida de la Torá fue en el monte Zion, en Pentecostés, en Shavuot, y fue escrita internamente. Repito, fue escrita internamente en el corazón de los judíos creyentes en la Torá, obedientes a la Torá y discípulos de Yeshua, seguidores de nuestro Mesías. Si observamos un poco, hay una coincidencia de la primera y segunda venida de Yeshua, nuestro Mashiach, Mesías. Y también hay una coincidencia en la primera y segunda venida de la palabra del Todopoderoso, que es la Torá. Pero tenemos que poner atención lo que dice Jeremías. Dice que se le dará este nuevo pacto. ¿A quién se le dará este nuevo pacto? Se le dará a los gentiles, a los goyim, a los impíos, no arrepentidos, o se dice específicamente a alguien o se dice a todos. Por supuesto que no es así. Esto se le dice a la casa de Israel y a la casa de Yehudá. Entonces significa esto que solo el pueblo hebreo puede participar en el nuevo pacto sellado con la sangre de Yeshua. Sí, lo hace, pero con una advertencia. Y Pablo explica cómo es que se pueden incluir a los gentiles y qué tipo de actitud deben tener los gentiles si se incluyen en el nuevo pacto. Veamos en el libro a los Romanos, capítulo 11, versos 13 al 18. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, hablando a los gentiles, fuiste injertado entre ellos y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, injertado al pueblo de Israel, dice el verso 18, no seas arrogante para con las ramas. Porque si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Así es. Así que, ¿cómo ha llegado gran parte de los creyentes gentiles al punto que el nuevo pacto estaba destinado a los gentiles? Que el Eterno había desechado a su propio pueblo Israel, que estaba excluyendo a su pueblo, a los judíos, a la casa de Judá. ¿Cómo es posible que hayan
adulterado la palabra de que el nuevo pacto solamente es para los gentiles y que el antiguo pacto es para los judíos. O que los judíos están obligados al pacto de Moisés para su salvación, mientras que los gentiles están obligados al nuevo pacto para su salvación. Claramente, tanto las profecías del Antiguo Testamento, que todavía está vigente, como los escritos del Nuevo Testamento, dicen lo contrario. Por lo tanto, ya que la profecía de Jeremías dice que el nuevo pacto es para los judíos de Israel, repito, Jeremías dice que el nuevo pacto es para su pueblo Israel, para los judíos de Israel, y que la Torá ahora está escrita en sus corazones por medio del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como lo vemos en Isaías capítulo 2. ¿Es eso lo que realmente sucedió? Leamos de nuevo capítulo 2 de los Hechos en pequeñas porciones y luego vamos a comentar, porque cada palabra tiene un gran significado. Leamos capítulo de los Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos 2, 1 al 13. En estos textos se nos dice, léelo despacio, si no lo has leído, ponle una pausa, pero continúa con esto. Se nos dice que las lenguas de fuego provenían del cielo, y luego se separaron en muchas más lenguas, y estas lenguas vinieron a descansar sobre cada una de ellas, o sea, en cada creyente. Las lenguas se separaron y descansaron en cada creyente de una manera individual. Como resultado, el verso 4, cada creyente comenzó a hablar en diferentes idiomas como el Espíritu Santo les permitió. Sabemos que tenemos la traducción griega, greco-romana, que no es la hebrea. Entonces vamos a ver que la palabra griega, que se traduce en español como lenguas y como idiomas, es lo mismo. En su traducción es glosa con doble S. Así que el pasaje dice que glosa de fuego, o sea, lenguas de fuego, descansaban sobre los creyentes. Y entonces cada creyente comenzó a hablar una glosa diferente. Glosa significa lenguaje y significa también glosa, el órgano de la lengua, como lo que todos tenemos en la boca, la lengua. Y dado que la lengua es una parte necesaria de nuestra anatomía para el habla inteligible, entonces vemos por qué las lenguas se llamaban lenguas. Pero, ¿por qué llamó Lucas a las ramas separadas de fuego que aterrizaron en cada creyente como lenguas? ¿Acaso parecían lenguas humanas? Posiblemente, pero es de dudarse. En cambio, creemos, sin duda alguna, que el articulado de Lucas estaba pensando en términos de la antigua comprensión de Shavuot, que era conocimiento común dentro del judaísmo del segundo templo. Vamos a recordar la enseñanza del rabino Tanhuma, que ayudó a dar forma a la imagen mental estándar que los judíos tenían por lo que ocurrió
en el monte Sinaí durante el éxodo de Israel de Egipto en el monte Sinaí. Esta es la imagen, que toda la gente vio las voces. Tenga en cuenta que no dice que vio la voz, pero vio las voces. Por lo tanto, otro rabino estudioso, Yohanan, dijo que la voz salió, una voz salió y se dividió en 7 voces, y de 7 voces se dividió en 70 lenguas o idiomas, para que todas las naciones escucharan, y cada nación oyó la voz en su propia lengua, en su propio idioma, y se sorprendió. Pero el pueblo de Israel oyó la voz y no resultó herido. Así que Lucas estaba empleando la palabra lengua en el mismo sentido que este Midrash, que era una piedra angular de la comprensión judía de la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí en Shavuot. Su voz, la voz del Eterno, se dividió en muchas lenguas, y cada persona oyó la voz en su propia lengua, lenguaje propio. Así que no solo Lucas está poniendo este suceso de Shavuot o Pentecostés en el contexto del evento del monte Sinaí, sino que está usando las mismas palabras clave como la lengua y el fuego para hacer la conexión. Pero hay otra conexión que no debe pasarse por alto. En Shavuot, en Pentecostés, tenemos al Espíritu Santo del Eterno siendo enviado por el mediador, nuestro Mesías Yeshua, ahora resucitado, ascendido y sentado a la diestra del Padre, que se separa en muchos y descansa su Ruach HaKodesh en cada creyente individualmente. En el libro de Números, Bamidbar, leemos del precursor del acontecimiento de Shavuot, y le sucedió por el primer mediador, que fue Moisés, y debido a ello, dice en Números 11, 24 y 25. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Hashem. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces Hashem descendió en la nube y le habló, y tomó del Ruach, del espíritu que estaba sobre él, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Ruach, el espíritu, reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Así que el mismo espíritu que Moisés, el mediador, tenía, el espíritu del Todopoderoso, fue compartido con los 70 ancianos. Y cuando los 70 ancianos recibieron este Ruach Santo, comenzaron a hablar. El habla en el espíritu. Y el habla es habla extática, que es el discurso extático, y que significa profetizar. Ahora, 1300 años más tarde en Shavuot, el mismo Ruach que Yeshua, el mediador, tenía, fue compartido con todos los creyentes gentiles, impíos, goyim, no, con todos los creyentes judíos.
Y cuando recibieron este Ruach HaKodesh, ¿qué hicieron? Empezaron a hablar discurso extático, que significa profetizar, en diferentes idiomas, porque el Todopoderoso, nuestro Elohim, es un Elohim de patrones. Por lo que todo lo que vemos que sucede en el Nuevo Testamento ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Solo que con la venida de Yeshua y el Ruach HaKodesh, esos patrones del Eterno Todopoderoso fueron llevados a un nivel y significado aún más alto. Shavuot, Pentecostés, no era diferente. Por eso también significa que para entender correctamente todo lo que sucede en el Nuevo Testamento, primero tenemos que conocer la Torá y el Antiguo Testamento para que aprendamos los patrones, la instrucción y el contexto de fondo sobre lo que se construye el Nuevo Testamento. Otra pregunta importante para que reflexionemos. ¿Quién recibió el Ruach HaKodesh? ¿Y quién vio todo lo que sucedió ese día increíble? La respuesta está en el versículo número 5. Ahora estaban quedándose en Jerusalén, judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Y luego obtenemos una lista representativa de donde procedían estos judíos religiosos. Pero tenga en cuenta, solo los judíos vieron lo que sucedió y solo los judíos recibieron al Ruach HaKodesh. No es como nos han contado, que la iglesia primitiva, recién nacida. No, la iglesia primitiva de nuevos creyentes no conocían Torah. Para nada, no estaban preparados para recibir algo tan grande como es la llenura del Ruach HaKodesh. Fue su pueblo santo Israel quien recibió el Espíritu Santo. Aquí no hay ninguna representación gentil mencionada o implícita. Ahora, ¿por qué estaban todos estos judíos presentes en el monte de Sión? Porque estaban en la peregrinación, en la gran fiesta de Shavuot, porque se les requería que estuvieran ahí 3 veces al año, subir a Jerusalén. Y tenga en cuenta también la adición del adjetivo entre comillas religioso para describir a los judíos que habían venido. No era tan difícil para los judíos de Judea venir a Jerusalén, ni muy difícil para los judíos de Galilea. Pero para los judíos que venían de lugares lejanos, esto interrumpió sus vidas durante semanas de una manera importante y fue bastante costoso económicamente para ellos. Así que muchos millones de judíos que no eran tan religiosos no venían. Solo venían judíos dedicados, obedientes, celosos de la Torá, guardadores de la Torá. Así que, obviamente, no todos estaban de pie en el monte Sión cuando esta increíble pantalla visual y este fuerte ruido comenzó. Había demasiados judíos en la ciudad para que todos estuvieran en un solo lugar. Pero el texto 6 explica que debido a que el ruido era tan fuerte, otros alrededor de la ciudad lo oyeron, lo escucharon y caminaron hacia donde parecía venir este estruendo. Su reacción fue el desconcierto.
O como dice cierta versión, su reacción fue confusión. ¿Y por qué estaban desconcertados? Porque estaban escuchando las palabras pronunciadas, cada una en su propio idioma distinto. Así que estos judíos religiosos desconcertados no estaban en la negación de lo que estaba sucediendo. Simplemente no sabían qué hacer. Y esta breve lista de naciones de las que vinieron en Shavuot a Jerusalén, esos judíos, estaba destinada a ser representativa de las muchas naciones. Y no nada más de las naciones, sino de las provincias que formaron el Imperio Romano. Y ciertamente, los judíos de la diáspora estaban presentes en prácticamente todas las naciones del imperio, pero había mayores concentraciones de ellos en algunas naciones que en otras. Por ejemplo, observe cómo se menciona a Egipto. Este personaje, Pilo, Philo, que vivió al mismo tiempo que Yeshua, él informa que más de 1 millón de judíos vivían en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Casi ninguno de estos judíos visitantes hablaba hebreo, más bien hablaban su lengua materna, como el caso de los de judíos en Egipto. Hoy no es nada diferente. Se ha hecho un esfuerzo concentrado en el Israel moderno para enseñar a los muchos inmigrantes judíos a la tierra de Israel a hablar hebreo. Y que gran parte de los judíos israelíes todavía no pueden hablar hebreo. En cambio, viven en guetos y continúan hablando ruso, ucraniano, etíope, polaco, alemán, francés, etc. Aunque algunos de los judíos visitantes estaban asombrados por este incidente de las lenguas, otros se burlaron de lo mismo o de la misma situación. Pero sin duda, su burla era como burlarse, como sarcasmo y una respuesta no inteligente. La acusación de que los judíos creyentes en Yeshua estaban borrachos y así era como podían hablar todos los idiomas. Esto es ilógico, es irracional y sin duda pretendía ser un poco para ellos humorístico. Pero parte de lo que hizo que ese acontecimiento fuera tan difícil de entender por esta multitud de judíos es que aparentemente era bastante bien conocido quiénes eran los 12 discípulos, a quién representaban y de dónde eran. La mayoría eran campesinos de Galilea, no eran intelectuales aprendidos. Así que muchos en la multitud no podían creer que los galileos podrían ser multilingüe, hablar varios idiomas. Volvamos a Hechos, versos 14 al 23. Hechos 2, 14 al 23. Pedro, el líder y portavoz de los 12 discípulos, se enfrenta a la enorme multitud que ha venido a investigar este ruidoso sonido de viento que corre. Así como escuchar a distancia tantas lenguas extranjeras que se hablan al mismo tiempo. Y comienza llamando a ustedes, judíos. ¿Por qué cuando la multitud era tan mixta internacionalmente llamó a los residentes locales de Judea?
fue porque la Galilea fue cortada del centro académico y cultural del judaísmo que se encontraba en Jerusalén de Judea. Y sin duda Pedro reconoció que fueron los arrogantes judíos de Judea los que se estaban burlando. Así que, al abordar la única acusación medio seria de que los creyentes estaban borrachos, respondió con una respuesta igualmente medio seria. Él les dice, es demasiado temprano en la mañana y que nadie ha tenido tiempo de emborracharse. Y continúa explicando lo que significa la llegada del Ruach HaKodesh. Y Pedro dice que este día fue hablado por el profeta Joel. Él cita al profeta Joel en el capítulo 2, sí, que en algunas Biblias está en el capítulo 3, Pedro entiende que los últimos días ya están en marcha y que todo lo que acaban de presenciar es esencialmente un cumplimiento de lo que Moisés esperaba. Leamos en Números capítulo 11, verso 29. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuera profeta, que el Señor Hashem Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. Así que dado que esta profecía de Joel trata de los tiempos finales, y actualmente estamos estudiando un libro del Nuevo Testamento, tomemos un momento para cuadrar algunos términos. Los últimos días es un largo e indeterminado periodo de tiempo que comienza una vez que el Mesías ha llegado y por supuesto que ya vino. El final de este largo periodo de los últimos días es el fin de la era de la humanidad, que coincide con la entrada en el reinado de 1000 años de nuestro Mesías, un milenio en Yeshua, cuando Él regrese. El último día, en singular, es sinónimo del día de Hashem, el día de Adonai. Este día en particular sigue siendo futuro para nosotros. ¿Acaso es literalmente un solo día? Eso no está claro, pero esencialmente indica la ira final del Eterno en las últimas horas o los pocos días que conducen a Yeshua gobernando el mundo desde su trono en Jerusalén. Así que, si bien Pedro pudo interpretar correctamente las escrituras proféticas y lo que ha presenciado personalmente con el Mesías Yeshua y ahora en el Ruach HaKodesh como el punto de entrada en el periodo de los últimos días, el último día en sí no es conocido por él. Por consiguiente, la profecía de Joel abarca desde la época de Pedro hasta el final de la historia de la humanidad, tal como la conocemos. Así que aquí vemos algo muy interesante, que Joel y Pedro hablan de que el sol se oscureció como una señal, porque ese signo efectivamente sucedió el día en que Yeshua fue crucificado. Leamos Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Era esta oscuridad en la muerte de Yeshua de lo que el profeta Joel estaba hablando? Tal vez, pero lo que sucedió allí
en la ejecución de Yeshua parecía ser solo un evento local. Lo que Joel está profetizando parece afectar al mundo entero. Sin embargo, Pedro tiene claro que ve todo lo que ha sucedido como el principio del fin. Y de hecho, en alguna de las epístolas de Pedro y Pablo, los encontramos tratando de preparar a la gente, prepararla para el final. Lo que ellos obviamente piensan que va a suceder en sus vidas. Así que eso explica en parte su sentido de urgencia en la toma del mensaje del Evangelio de Yeshua a un gran costo personal. Pero ahora Pedro entra en una etapa de su discurso en la que quiere conectar esa línea, el final del pasaje de Joel con Yeshua. Es decir, donde escuchamos al profeta Joel decir, y entonces, quien llame al nombre de Adonai será salvo. Se refiere a Yeshua como el nombre al que se llamará, pero esta conexión tiene algunos problemas. A menudo hemos dicho que el contenido del Nuevo Testamento consiste medio o un poco más de citas del Antiguo Testamento. Y es mejor cuando nos encontramos con cada una de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, volver a nuestro Antiguo Testamento y leerlo desde allí. A menudo hay diferencias que son sustanciales porque el Nuevo Testamento está parafraseando o tal vez moldeando la cita del Antiguo Testamento para adaptarse mejor a lo que está tratando de transmitir a sus oyentes. Aquí, en este capítulo del libro de los Hechos, capítulo 2, al leer la profecía de Joel, que se nos da en griego, pero se traduce al hebreo o del hebreo Adonai, y en griego kurios, que significa Señor, que eso es lo que encontramos en casi todas las Biblias. El cristianismo es un hecho de que todas las menciones de la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, se refiere a Yeshua. Y aquí hay una dificultad con eso. Cuando miramos a Joel en la Biblia hebrea original, que es lo que Pedro está citando, encontramos esto: quien llame al nombre bendito e impronunciable, el santo nombre de Adonai, será salvo. Aquí, en el Nuevo Testamento griego, sustituye el término Señor, kurios, en lugar de usar el nombre formal del Todopoderoso, tal como está en el hebreo original del profeta Joel. Como los que han estudiado con nosotros desde Bereshit, saben que la Torá dice que el nombre formal del Eterno son las 4 consonantes, tetragrama, que es un nombre impronunciable. No podemos estar mencionando su nombre a la ligera, en vano, como dicen los mandamientos. Así que nosotros respetamos mucho el nombre santo del Todopoderoso. Entonces Pedro dice, citando a Joel, quien llame el nombre o al nombre del Eterno será salvo. Esencialmente Pedro está dando el salto que reconocer el nombre de Yeshua como el Mesías o Mashiach, el Mesías, es el requisito de poder invocar el nombre del Eterno para ser salvo. Repito,
es el requisito de poder invocar el nombre del Todopoderoso para ser salvo. Yeshua es el mediador de la salvación, pero Adonai es la única fuente de salvación. Y eso es algo que los creyentes judíos y gentiles necesitan entender. Hay una terrible doctrina que ha existido desde la iglesia romana primitiva que implica la sustitución del nombre del Padre por Yeshua el Hijo. Y hablan de la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Padre es a menudo visto como anticuado o irrelevante. Yeshua recibió poder y autoridad de su Padre, Adonai, pero Yeshua no reemplazó a Adonai. De hecho, cuando ascendió, se nos dice que fue a sentarse a la mano derecha del Padre. Yeshua es el camino al Padre. No es el reemplazo del Padre. Y Pedro, Pablo y los demás discípulos tuvieron que ver cómo tratarían de encontrar una manera de comprender primero esta desafiante realidad y luego explicarla, primero al pueblo judío y más tarde a los gentiles no iniciados. Y no nos equivoquemos, hermanos, sin que el Ruach HaKodesh habite en nosotros, no vemos ninguna manera de que un hermano pueda comprender el misterioso entendimiento. Necesita estar en nosotros, habitar en cada templo viviente el Espíritu Santo para comprender lo que estamos estudiando. Se necesita fe en el Mesías para llegar a este punto, un salto de fe. Y parece que pocos son capaces de dar ese salto de fe. Pedro entonces establece su caso para que Yeshua sea el Mesías, porque dice que las señales y milagros y obras poderosas que Yeshua hizo fueron el resultado del poder del Eterno a través de él. De hecho, dice Pedro, ustedes mismos lo saben. En otras palabras, muchos en la multitud en algún momento u otro presenciaron algunas de estas señales y milagros realizados por Yeshua. Así que Pedro está diciendo, no es un rumor, no es un cuento, es la realidad. Después dice que el arresto de Yeshua no fue un accidente. Fue de acuerdo con el plan predeterminado del Todopoderoso. Así que, amado hermano, hermana, con esta breve explicación y con esta preparación de 49 días para llegar al día 50 en la fiesta de Shavuot, todos nos hemos preparado para estar a cuentas con el Eterno, para guardar su Torah en Yeshua, el cumplimiento de la Torah, el enviado por el Padre, para renovar el pacto que había sido roto por la desobediencia, y que nosotros fuésemos injertados a la raíz del olivo verde y ser pueblo de Israel. El Eterno no ha desechado a su pueblo Israel. El Eterno no viene por religiones o por iglesias o por doctrinas que han sido cambiadas de la verdadera palabra en hebreo, en su raíz el arameo, al griego o al latín o a cuantas barbaridades han hecho al adulterar la palabra, que dice al final de Apocalipsis, eso sí lo dicen muy claro los que adulteran la palabra, lo que dice el Eterno, si alguno quita o pone, hay una consecuencia por haberlo hecho.
ahorita estamos aquí reunidos estudiando y preparándonos para la fiesta de Shavuot. Y nos hemos preparado durante 49 días. Y más aún, desde que el Eterno nos llamó y nos hizo venir a Él, nos llamó por nombre y dijo nuestro Padre Eterno a través de Yeshua: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que sana es el Eterno, el que salva es el Eterno, el que restaura es el Todopoderoso. Pero Él se ha acercado a nosotros a través de su enviado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, a Yeshua, y renovar esta acta de compromiso con Él que hicieron nuestros padres en el monte Sinaí, de guardar la Torá, de hacer lo que Él dijo. Así que, mis amados hermanos, hermanas y familias del pueblo de Israel, si hemos llegado hasta aquí, es porque el Eterno ha hecho un pacto, renovado su pacto con nosotros, y nosotros hemos dicho que haremos como Él dijo. Y cuando Yeshua se tenía que ir, dijo: no los dejaré solos, enviaré sobre ustedes al Consolador, al Ruach HaKodesh, para que sean testigos en todos los lugares donde estén. Y recordemos que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y esto es la obediencia a la Torá. No podemos tener a Yeshua y rechazar la Torá. Los mandamientos del Eterno no son gravosos. Él no nos dio carga que no pudiéramos llevar. Él dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que tenemos que tener no solamente a nuestro Mesías y Salvador, que dio su vida por nosotros para renovar el pacto con el Padre, sino ser hacedores y guardadores de la Torá. Después de este conteo del Omer y desde que el Eterno nos llamó, sé que todos hemos crecido. No somos los mismos de hace 1 año, 2 años. Él sigue renovándonos, Él sigue purificándonos, Él sigue dándonos el crecimiento, el conocimiento, la sabiduría que necesitamos para mantenernos en santidad, en orden, de acuerdo a su bendita palabra. Si ya estamos listos en esta noche, domingo en la noche, que es la fiesta de Shavuot, directamente ora al Padre y dile: aquí estoy, Padre, aquí estoy para ti. Lléname de tu Ruach HaKodesh. Quiero serte fiel todos los días. Estoy de acuerdo a tu propósito. Quiero ser una extensión tuya para ser un adorador en espíritu y en verdad, y extenderme también hacia el prójimo, como dice sus mandamientos. Esta noche del domingo 1 de junio del 2025 es la cita especial, porque eres un invitado especial como parte de su pueblo de Israel, para que recibas poder y venga sobre ti su Ruach HaKodesh. Que lo que aprendimos, oímos, vimos de Él, esto hagamos, y el Elohim de paz esté con nosotros. Que nos mantengamos en santidad y en pureza, para que nuestras oraciones sean escuchadas. No estamos solos, Él envió al Consolador, así que es la oportunidad para todo su pueblo celebrar esta gran fiesta de Shavuot. Él nos ha invitado para darnos más de Él, para ser testigos de Él en Jerusalén, allí en tu casa, en Judea con tus vecinos, en Samaria con tus enemigos y hasta lo último de la tierra. Ser hacedores de mi palabra y no solamente también oidores. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por sus maravillosas bendiciones que nos da. Gracias, Padre eterno, porque la Torá habla de su plan perfecto de salvarnos, de salvación, y envió a su Hijo, Yeshua,
a renovar el pacto, el acta de compromiso. Y no nada más eso, nos dio de su Espíritu Santo y nos sigue llenando a todo aquel que venimos a usted con un corazón sencillo, con un corazón humilde, siendo hacedores de su palabra, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque usted, tales adoradores, busca que le adoremos. Amado Padre, gracias por llamarnos por nombre y por darnos el privilegio de poder estar aquí en esta gran fiesta solemne donde usted nos ha citado, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de la llenura de su Ruach HaKodesh, en la fiesta de la entrega de la Torah en el monte Sinaí, en la fiesta de la cosecha del trigo. Que nosotros llevemos mucho trigo y que este fruto, mucho fruto, y este fruto permanezca para su honor y gloria, para estar con usted, Padre eterno, como lo estamos ahora, hasta llegar a las bodas del Cordero. Bendito es usted, Adonai, que le ha placido bendecirnos en este Shavuot, en esta entrega de la Torah y en la llenura de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, le adoramos y le bendecimos. Le pedimos que añada bendición a esta bendición que hemos recibido a través de su palabra. Todo honor y toda gloria es de usted desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, amén y amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, aleluya. Muy bien, mis amados, los derechos reservados de este estudio son del Ministerio Abraham. Amén. En Estados Unidos, en Florida. Amén. Los bendecimos a este ministerio y a todos los que comparten su palabra con nosotros. Sean muy bendecidos, su shalom con ustedes y felices fiestas de Shavuot. Hag Shavuot Sameach. Felices fiestas. Amén, amén y amén. Hasta la próxima. Seguimos de fiesta. Shalom, shalom. Les amamos.